días, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, soy su docente, Adriana Lourdes Bautista Jaimes, en la asignatura de Procedimiento Penal a Menores. Antes de iniciar, pues, propiamente la clase como tal, vamos a hablar, pues, de la planificación y las actividades que, pues, ya están en el aula virtual. Esta materia tiene 7 unidades, es un poquito pues larga, ¿no? Y traté de dividirla pues en 4 actividades para validar pues los conocimientos. La unidad 1 y 2, que habla la 1, los principios fundamentales del procedimiento penal de adolescentes. La unidad 2, la jurisdicción penal. Allí ustedes van a hacer mapas conceptuales, un mapa conceptual por cada unidad. En la plataforma está a la disposición de cargar 2 archivos o hacerlo en uno solo, no hay problema si lo hacen en uno solo. Allí, pues en el mapa conceptual se explicarán los principios fundamentales del procedimiento de adolescentes y las nulidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, pues que son las mismas nulidades del Sistema de Justicia Penal Juvenil. Eso tiene un porcentaje del 25% para 100 puntos. La calificación más alta es 100 puntos. Los mapas conceptuales pues tienen características particulares. ¿Cuáles son? La más común y la más básica es que en el centro va el contenido principal y sobre ese centro, de acuerdo a las agujas del reloj, gira el resto de las conceptualizaciones. Ojo con eso. O sea, así es la manera más básica de los mapas conceptuales. Tienen sus propias flechas direccionales y conectores en palabras. ¿Por qué? Porque he visto que hacen mapas conceptuales sobre la base de esquemas. No son esquemas en PowerPoint, no, son mapas conceptuales. Quiero que diferencien eso muy bien y que, bueno, hagan un verdadero mapa o 2 mapas conceptuales sobre lo que yo les estoy indicando. Y que efectivamente también lo suban al aula virtual en formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? Porque en formato PDF en el aula virtual yo voy a poderlo visualizar de una vez. No necesito descargarlo a mi ordenador para visualizarlo y calificarlo. Mientras que, o sea, si ustedes lo hacen en otro formato, tengo que descargarlo en mi ordenador y pues se me congestiona con trabajo. O sea, es preferible que lo hagan en formato PDF porque yo mismo lo reviso, lo evalúo y califico. Eso con respecto a la unidad 1 y 2. La unidad 3 y 4, que la unidad 3 comprende los órganos de la jurisdicción penal de adolescentes y la unidad 4, el procedimiento penal de adolescentes. Hay una fecha que es del 6 y 13 de noviembre para realizar un trabajo monográfico donde va a investigar lo que constituye los órganos de la jurisdicción penal de adolescentes y brevemente explicará cómo se desarrolla la fase preparatoria y la fase intermedia en el proceso penal de adolescentes. Tiene unas características propias que debe ser también en formato PDF, mínimo 15 cuartillas y un máximo de 25. El trabajo debe contener carátula, índice, introducción, contenido, conclusión y referencias bibliográficas. También en esto voy a puntualizar, porque el trabajo monográfico, si bien es cierto, tiene una base documental, ¿verdad? Doctrinaria, teórica y demás, y hasta inclusive jurisprudencial o legal, no es menos cierto es que este trabajo monográfico tiene que ser una expresión también propia o producto de procesos de reflexión. No es copiar y pegar de la web y colocarlo en un archivo Word, después transformarlo a PDF, porque lógicamente yo me voy a dar cuenta. Hoy en día más con los detectores de plagio y la cantidad de software que existen para verificar plagio, voy a comprobar ¿cuánto copió usted de un autor y no hizo ni siquiera las citas? Porque si va a copiar textualmente, tiene que hacer citas en cada cuartilla, al pie de página de cada cuartilla. Ojo con eso. Entonces, por eso no quiero copias fieles y exactas de contenido de la web. Hagan procesos de interpretación sobre los diferentes aspectos a tratar. Y con base a eso lo pueden ir haciendo pausado, que está hasta el 13 de noviembre, ¿ok? Esa es la unidad 3 y la 4, también un 25% y la calificación más alta, 100 puntos. La tercera unidad que comprende la
unidad cuarto, quinto y sexta, que es la fase de juicio oral y los medios de impugnación. Estos medios de impugnación, bueno, tiene una fecha de entrega del 20 de noviembre y ustedes van a reflexionar sobre esos puntos de la fase del juicio y los medios de impugnación a través de un ensayo que explicará pues efectivamente el punto de vista respecto a esa fase de juicio y los medios de impugnación. También debe ser en plataforma, por formato PDF, con un mínimo de 7 cuartillas y un máximo de 15. Y debe contener en su cuerpo introducción, desarrollo y conclusiones y referencias bibliográficas. En un ensayo, en su propio contexto, contenido, debe ir estas 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión, sin títulos ni subtítulos. O sea, que su expresión y reflexión particular de ese escrito que están produciendo contenga en el mismo, con redacción, escritura, contexto, esas 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Que en el momento que yo lo esté leyendo, observe que efectivamente está estructurado de esa manera, sin necesidad de colocar títulos ni subtítulos. O con eso, porque los ensayos no llevan títulos ni subtítulos, solamente, bueno, el primer título como tal. Y sin embargo, pues es preferible no colocarlo. Sí debe llevar al final, pues las referencias bibliográficas, pero tampoco pueden ser copias y pegues de extractos de la web. También tiene un valor del 25% y tiene una ponderación de 100 puntos como calificación máxima. Y la unidad 7, que es la fase de ejecución de las sentencias, de las sanciones en materia de adolescentes, es a través de un cuadro esquemático para el 27 de noviembre, y el participante debe describir la ejecución de la sentencia, y pues a través de ese cuadro esquemático, que no debe ser de 3 cuartillas en formato PDF, hará pues la explicación de lo que es la fase de ejecución propiamente en materia de adolescentes. La retroinformación está para el 4 de diciembre, en la mañana más o menos, o a esta hora, y pues ese día culmina ya la materia como tal, y ya deben estar cargadas hasta esa fecha, pues todas las actividades, ¿ok? No va a haber prórroga. Cada actividad tiene una fecha tope o límite. Sin embargo, la plataforma se encuentra habilitada hasta el 4 de diciembre. ¿Okay? Totalmente habilitada. O sea, sí, por decir, la primera actividad que comprende la unidad 1 y 2 dice que lo puede cargar el 30 de octubre, ustedes saben que tienen hasta el 4 de diciembre para hacerlo, pero no van a esperar que llegue el 4 de diciembre para subir todas las actividades, porque se les va a congestionar o van a hacer actividades inconclusas o falta allí. Por eso, o sea, yo lo hago observando que, bueno, ustedes trabajan y demás, pero también tienen que tener en cuenta que la plataforma cierra el 4 de diciembre. Ya después de esa fecha no va a haber prórroga de ningún tipo, por la flexibilidad en todo caso que estoy dando en todo, prácticamente hasta el 4 de diciembre, para que puedan hacer pues estas tareas pausadamente, ¿ok? Esa sería la retroinformación, y bueno, ahí ustedes me dirían si están contestes con la calificación, si dejé de corregir algo, porque bueno, soy humana y me puedo equivocar, si no corregí bien, o al momento de pasar la calificación a la planilla no observé algo. Bueno, tantas cosas que pueden suceder, pues para eso es la retroinformación. O si, bueno, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia. Yo no soy pues una mujer que considero que me las sé todas. Soy una mujer totalmente imperfecta, y sobre esa base de que tengo también imperfecciones, pues, pero soy flexible, pero también pues soy estricta en el ámbito de la asignatura, y sobre las observaciones y especificaciones como tal que están en la planificación. La planificación está cargada en el aula virtual. Ustedes la pueden observar, bajar, ilustrar, y ahí está todo lo que yo le estoy diciendo de cómo va a ser la actividad, cómo se va a evaluar y qué estrategias vamos a utilizar. Entonces los invito a que la revisen para que no haya dudas en el momento de que realicen las actividades. Igualmente, en la misma planificación están las referencias bibliográficas para que ustedes pues, puedan apoyarse. Sin embargo, la referencia como tal, el Código Orgánico Procesal Penal,
perdón, y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es lo más usual y lo que más van a necesitar y van a tener a su alcance, es lo que más van a usar, pues, en definitiva. Y propiamente, pues bueno, mis clases. Sin embargo, pues, yo voy a dar todas las clases todos los sábados. Ya de estas clases hay clases que están grabadas de esta misma materia, pero de anteriores trimestres, y pues también las pueden visualizar como para ir teniendo idea de cómo se desarrolla la materia, ¿ok? Pero estoy totalmente pues presta y a la orden. Ustedes pues ya la mayoría creo que me conoce y tienen mi número de teléfono, pues me pueden escribir y yo oportunamente les daré respuesta, ¿ok? Ya empezando con lo que es propiamente la materia, que es la unidad 1, y dentro de la unidad 1, bueno, vamos a hablar de los principios fundamentales del procedimiento penal de adolescentes, pero antes de hablar de los principios como tal, del proceso de justicia penal juvenil o del proceso penal de adolescentes, pues es necesario iniciar por lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes propiamente, y dónde está contemplado, y la diferenciación existente. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas confunden cuando hablamos de menores, de que los menores son uno solo y que los menores es el sistema de protección, y a veces hablan de jueces de menores e incluyen a los jueces de responsabilidad penal, cuando pues no es la característica principal o no es la distinción como tal de un juez de menores de responsabilidad. Un juez de responsabilidad es un juez de primera instancia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que en todo caso, pues está allí para conocer y tratar y juzgar su jurisdicción propiamente, o la forma de decir derecho, es propiamente del sistema penal de adolescentes, no de adultos, pero sí es penal de adolescentes. Por eso la ley hace establece dos sistemas: el sistema de protección integral, que está desde el artículo 1 hasta el 525, sin embargo el 525, el 24 y el 23 están derogados por una reforma que hubo. El sistema penal de responsabilidad penal de adolescentes inicia en el artículo 526. Pudieran darse cuenta de que tiene más articulados el sistema de protección. Sin embargo, hay algunos de los primeros artículos, que son los deberes, derechos y garantías de los adolescentes, que también pues atañen o se relacionan con el sistema de responsabilidad penal. Pero propiamente, y la característica principal del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y donde inicia, es en el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Los anteriores artículos atañen netamente al sistema de protección integral, que es el área civil, que ustedes como abogados pues ya la conocen, todo lo que es adopción, procesos de abrigo, de colocación familiar, de niños desamparados, de cuando los padres efectivamente pues hay desestructuras o divorcios, y bueno, a quién le conceden la patria potestad o la manutención, pensión de alimentos, todo eso que atañe en el área civil propiamente, pero que también es parte de los niños, niñas, adolescentes, pero en el área de protección civil, protección integral. Y el sistema de responsabilidad, que es el procedimiento penal a menores propiamente, desde el 526. O sea, tengan a la mano la ley para que observen. Y así inicia. El artículo 526 habla de la definición del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, si me permito leer. Dice: el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia y el poder popular, orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Eso es lo que conforma el sistema, un conjunto de normas, órganos y entes del poder público, que en líneas generales es el control social formal e informal.
dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Por qué el control social formal? Que lo ejercen los órganos de seguridad del Estado, los funcionarios policiales, los órganos del Poder Judicial, titular de la acción penal, Ministerio Público, todo eso es el control social formal y va en consonancia con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y el control social informal, cuando habla aquí de las familias y el poder popular, las familias como control social informal, que son parte integrante también del sistema de responsabilidad penal y que efectivamente pues coadyuvan en las políticas públicas para el mejor desenvolvimiento del sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes. Eso con respecto a la definición. Luego establece los medios, que es el 526A, que habla de que efectivamente para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal debe contar con políticas de programas, medios socioeducativos, órganos administrativos y judiciales, unidades de formación, entidades de atención, personal especializado, recursos económicos. ¿Okay? Son los medios para el mejor desenvolvimiento del sistema de responsabilidad penal, que efectivamente pues sí se cuenta. Luego sigue el artículo 527, que es muy importante, que son los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Quiénes conforman el sistema de responsabilidad penal de adolescentes? En primer lugar está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Luego está la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Le sigue la sección de adolescentes del Tribunal Penal en cada estado, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores de justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de Defensa Pública Especializada, la Policía de Investigación y Servicios de Policías Especializadas, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y demás formas de organización popular, y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos en los que sean parte los y las adolescentes indígenas. Esos son los integrantes. Es importante destacar y resaltar, por decir, el Ministerio Público Especializado, aquí en el estado de Táchira, efectivamente hay 3 fiscalías especializadas, la 17, la 19 y la 26. La 26 es la de San Antonio y la doctora de allá pues tiene función dual, tanto de adolescentes como de adultos, pero si hay hechos punibles en San Antonio o en las adyacencias, lógicamente que ella está facultada como fiscal del Ministerio Público y trae al adolescente que está en curso en la presunta comisión de hechos punibles aquí al San Cristóbal. ¿Por qué San Cristóbal? Porque en San Cristóbal solamente está el circuito o la sección penal de adolescentes de responsabilidad penal, propiamente. No hay otras extensiones en el estado de Táchira, solamente en San Cristóbal está concentrada la sección penal de adolescentes. Y aquí en San Cristóbal, las 2 fiscalías especializadas en la 17 y la 19. ¿Okay? Igual pues están los tribunales, que esa sección penal de adolescentes aquí en el estado de Táchira, ¿cómo la conforman? Por 3 tribunales de control, 1 de juicio y 1 de ejecución. Y hay una sala accidental de la Corte Superior de la sección penal de adolescentes. Las mismas magistradas de la Corte de Apelaciones Ordinaria se constituyen en sala accidental como Corte Superior de Adolescentes en el momento que deban o que tengan que conocer de algún recurso de apelación de la sección penal de adolescentes. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, así se conforma la sección penal de adolescentes aquí en el estado de Táchira. 3 tribunales de control, 1 de juicio y 1 de ejecución. Y bueno, están los demás ministerios que tienen competencias especializadas, así como las de adultos, pero en materia de adolescentes. Están las defensorías públicas especializadas, que también están sus diferentes defensores para casos específicos de adolescentes, la Defensoría del Pueblo, y muy importante con la reforma que hubo el 8 de junio del 2015, la incorporación de las autoridades legítimas de los pueblos indígenas de los consejos comunales. ¿Y por qué de los consejos comunales? Porque los consejos comunales coadyuvan a la vigilancia, control y cumplimiento de las medidas que impongan los tribunales. Y ya más adelante pues vamos a ir observando cómo se hace ese proceso de vigilancia o coordinación o participación que tienen los consejos comunales como integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes.
Luego está el artículo 527, que es las atribuciones de los consejos comunales, y rápidamente me permito leer para que tengan una idea de cuáles son sus atribuciones. Dice, los consejos comunales como instancia de participación, articulación e integración de los ciudadanos y ciudadanas con los órganos del poder público como integrantes del sistema de responsabilidad de los y las adolescentes en el marco de los lineamientos que establezca el órgano competente, tendrán las siguientes atribuciones. Crear programas de prevención a través del Comité de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes, articulado con el Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana, Comité de Familia e Igualdad de Género y Comité de Seguridad y Defensa Integral. Coadyuvar en la ejecución de aquellas medidas no privativas de libertad que sean decretadas por el órgano jurisdiccional o de la celebración de un acuerdo conciliatorio cuyo aspecto el juez competente deberá notificar al Consejo Comunal de la residencia de los y las adolescentes. Participar en la elaboración de programas socioeducativos y efectuar los trámites necesarios para su correspondiente registro ante la autoridad competente. Bueno, y la de participar en la ejecución de programas socioeducativos existentes que sean aplicados durante el cumplimiento de las sanciones no privativas. Los consejos comunales en la práctica forense, lo que se da o el del día a día aquí, es que efectivamente, bueno, un juez de control, cuando es aprendido el adolescente en flagrancia, puesto a su disposición, pues muchas veces pide la colaboración de los consejos comunales para verificar si efectivamente ese adolescente reside en el lugar que efectivamente indica o que sus representantes indican. El consejo comunal efectivamente la constancia de residencia, esta constancia de residencia es verificada por los alguaciles y posteriormente pues se puede inclusive llamar al vocero o al director, al coordinador del consejo comunal que esté encargado para que manifieste que efectivamente es o se comprometa inclusive a cuidar el cumplimiento, a vigilar el cumplimiento de esas medidas que fueron impuestas junto con el representante. Muchas veces pues sí, efectivamente los consejos comunales prestan la colaboración, los que están bien constituidos y demás, con los representantes y ayudan pues que ese adolescente no vuelva a infringir algún tipo de ley y que efectivamente pues cumplan con la sanción. Y si no la cumplen, pues también ellos tienen el deber de informar al tribunal el incumplimiento de las medidas o que se está portando mal y demás. Hoy en día a veces pudiera decirse que no se hace como mucho uso, ¿no? Por la misma situación de salud. Sin embargo, sí es efectivo, sí hay colaboración de los consejos comunales y ellos son los que saben efectivamente a los fines de prevención de hechos delictivos o de delincuencia juvenil, quiénes son los posibles jóvenes que pueden ser vulnerables en la comisión de hechos delictivos o de posibles jóvenes infractores. Por eso es importante la participación del consejo comunal o inclusive de los líderes de calle en aquellos sectores que son de escasos recursos. Ellos avistan muchas veces a los posibles adolescentes que son infractores y debería de existir un poco más de articulación con órganos de seguridad del Estado, tribunales y demás para verificar y pues tratar de prevenir ya la comisión del hecho delictivo antes que llegue a reprimirlo de una vez. Pero si comete el hecho delictivo, pues bueno, ya ahí actúa el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Luego tenemos en el transcurso del procedimiento de esta materia, el procedimiento penal a menores, pues prácticamente vamos a ver todo el articulado hasta la parte final, el 600 y algo de la ley, porque es el procedimiento propiamente penal a menores y lógicamente yo voy a ir haciendo las comparaciones con jurisdicción ordinaria para que pues ustedes como que lo traten de visualizar y ver cuáles son las diferencias y demás, y pues así vayamos aprendiendo. Y cualquier duda, pues me van diciendo, ¿ok? El artículo 528 dice así, responsabilidad del adolescente. Él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad. De forma diferenciada del adulto, la diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. Ajá. ¿Por qué es jurisdicción cuando hablamos de jurisdicción especializada? Según el código hay dos jurisdicciones, la ordinaria y la especializada. La ordinaria pues todo lo que compromete el sistema de adultos y la especializada que puede ser violencia de género o sistema de justicia penal juvenil. ¿Por qué hablamos de jurisdicción? Jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris y dictio. Juris es derecho, derecho. Y dictio, decir.
o dictio, decir. Entonces es decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los jueces naturales o jueces especializados. Por eso es jurisdicción especializada. Es la facultad de decir derecho en una materia, en una rama específica. Muchas veces la jurisdicción se confunde con competencia, pero la jurisdicción es esa facultad de decir el derecho bajo ciertas funciones propias inherentes a ese operador de justicia. Ejemplo básico, un juez del estado Táchira tiene jurisdicción, y que sea especialista en jurisdicción, y la facultad de decir derecho en su materia en el estado Táchira. Sigue siendo juez de la República Bolivariana de Venezuela, por su investidura, por su potestad en todo el territorio nacional, y siempre va a tener esa autoridad en todo el territorio. Pero la facultad de decir el derecho va enmarcada en su territorio. Por eso se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. Entonces, ojo con eso, no confundir la jurisdicción con la competencia. La jurisdicción propiamente es la facultad de decir el derecho. Por eso existe la jurisdicción especializada, en este caso netamente del sistema de justicia penal juvenil, y se diferencia en que tiene sus propias instituciones procesales y en la sanción, lógicamente, que se le impone. ¿Por qué sanción? No podemos hablar en materia de responsabilidad penal de adolescentes de penas. Las penas son para los adultos. Aquí en adolescentes hablamos de sanciones o medidas, privativas o no privativas. La sanción es la terminología adecuada cuando un adolescente efectivamente es declarado penalmente responsable de sus actos. Se le sanciona, no se le pena, no es penado. ¿Okay? Por eso es la diferenciación que existe. Luego viene el artículo 529, que es parte de los principios fundamentales de la unidad 1 del procedimiento penal de adolescentes, que es la legalidad y la lesividad. Dice, ningún adolescente puede ser procesado o procesada, ni sancionado o sancionada por acto o omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal, de manera expresa e inequívoca, como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. El o la adolescente declarado responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con medidas previstas en esta ley. Las medidas se deben cumplir conforme a las reglas establecidas igualmente en esta ley. Legalidad y lesividad es un principio de garantía también pues constitucional que le asiste al proceso de adultos y que efectivamente no es otra cosa que el llamado principio de legalidad. Nadie puede ser detenido o condenado por un hecho punible o por un hecho que no esté encuadrado en un tipo penal. Recuerden que todos los hechos, o sea, lo que hace el común, la ciudadanía, cualquier persona que pueda cometer algún tipo de hecho, si ese hecho infringe una norma, debe estar esa conducta tipificada en una norma penal o encuadrada en un tipo penal. Por eso existen hechos y estos hechos deben estar encuadrados en un tipo penal. Y esa es la adecuación que debe existir entre el hecho y el tipo. ¿Qué pasa si este hecho no está en este tipo? Pues no hay ilícito penal. Afectaría uno de los elementos del delito, que es la tipicidad. Y si no es típico, no existe delito. Sí, me voy explicando. Eso es parte inclusive del derecho penal general. Los elementos del delito. Afecta al tipo, no es un hecho que no está encuadrado en una norma penal ni en una ley especial, pues lógicamente no hay delito. Ese es el principio de legalidad. Y que lógicamente pues también ampara al adolescente ese principio de legalidad y que en el momento de que cometa un hecho delictivo, pues solamente puede ser sancionado conforme a las normas y reglas previstas en la ley especial. ¿Qué quiere decir? Que si, bueno, efectivamente cometió un hecho punible de homicidio, si bien es cierto, el hecho está encuadrado en el artículo, vamos al homicidio simple, en el 405, que es la configuración del tipo como tal, la pena establecida allí no va a ser la del Código Penal y no va a ser la aplicada al adolescente, va a ser aplicada la que está en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se toma entonces
Todo lo que es la parte o el verbo rector del tipo del homicidio, el que intencionalmente haya dado muerte a otro. La intención, el sujeto activo, que es sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, a los elementos propios del verbo del tipo, pero no se toma en cuenta la pena que está establecida en el 405 porque se le va a aplicar, es lo que está establecido en la ley especial. ¿Ok? Bueno. Luego viene el artículo 530, que es la legalidad del procedimiento, y dice así: para determinar la responsabilidad de un adolescente en un hecho punible y la aplicación de la sanción que corresponda, se debe seguir el procedimiento previsto en la ley. Esto va en consonancia con la legalidad. Todo igualito. O sea, las instituciones generales propias se deben aplicar las que están establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del niña y adolescente. Que efectivamente existan normas de remisión, y que las vamos a ver más adelante, que son las del artículo 537, y que por aplicación supletoria se establecen y se determinan otras normas que están contenidas, por decir, en el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal por excelencia, o en leyes especiales, o inclusive en el Código de Procedimiento Civil, si efectivamente se puede hacer uso de ellas. Pero todo es en relación con las normas principales previstas en la ley especial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctores, Leonel, Caterín, si quieren me escriben por el chat, si no pueden hablar. Voy muy rápido, voy bien, me estoy explicando. Caterín, doctora Caterín, doctor Leonel. Va bien, doctora. Ah, perfecto, me alegra. Gracias. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a llegar hoy hasta el 537. Para ya, pues, en la próxima clase hablar más de lo que es la jurisdicción, las nulidades, y pues hablar de las garantías fundamentales, pues también que están establecidas en la ley, que son muy importantes. ¿Ok? El artículo 531, que es la edad para la aplicación según los sujetos, dice: las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusadas. Ajá. Ahí hay dos cosas importantes: imputabilidad e inimputabilidad. La imputabilidad, quienes pueden ser totalmente declarados imputables, son los que tienen 14 años hasta menos de 18. O sea, 17 años con 11 meses y, ¿qué? 29 días. O sea, menos de 18, gracias, Caterina, menos de 18 años. Esa es la imputabilidad. Es imputable un adolescente que cometa hechos delictivos en esa edad comprendida, de 14 y menos de 18. Puede ser declarado penalmente responsable y es merecedor de la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente. Los menores de 14 años son inimputables. Ahí es la llamada inimputabilidad. ¿Qué son imputables? Los que no pueden ser declarados penalmente responsables. No son objeto de medida de coerción alguna, ni de coacción, ni mucho menos. Si no cumplen las medidas, pues lógicamente no pueden tampoco ser declarados penalmente responsables, y no hay una forma de regular en todo caso que la cumpla, que no la cumpla, y que sea después amparado o atado por el sistema de responsabilidad penal. ¿Qué pasa con pero se preguntarán ustedes, un adolescente de 13 años? Que por práctica forense se ha observado que hay adolescentes de 13 años que efectivamente cometen homicidios. Y de hecho, antes de la reforma del 8 de junio del 2015, la ley amparaba, el ámbito de aplicación de la ley era de 12 a menos de 18. Con la reforma del 8 de junio del 2015 lo subió y es de 14 a 18. Entonces, los de 14 y menos de 14, pues son inimputables, no son declarados penalmente responsables, y solo se le aplican medidas de protección nominadas o denominadas. ¿Y quiénes aplican esas medidas de protección? Los consejeros de protección. Estos consejeros de protección
hacen uso pues de estas medidas. ¿Cuáles medidas? Por decir, obligación de incorporarse a una actividad educativa, obligación de realizar algún tipo de actividad lícita, asistir a orientaciones psicológicas, psiquiátricas y demás. Pero si el adolescente haya cometido el delito que haya cometido, no las cumple, no hay una forma, en todo caso, de responsabilizarlo o de castigarlo por su no cumplimiento. No la hay, no la hay. Pues son imputables totalmente. El adolescente, pues a veces los adolescentes que son conocedores de la ley, porque también existe, pues muchas veces adultos hacen uso de adolescentes para delinquir en esas edades comprendidas de 12 y 13 años, porque saben que pueden matar, robar y demás, y no van a ser castigados con sanciones corporales desde ningún punto de vista. Y en el momento que no cumplan las medidas de protección, pues tampoco van a ser castigados. Suena duro, pero bueno, me imagino que pues la Asamblea estará verificando todas estas circunstancias para hacer algún tipo de reforma. No creo que vuelva a bajar el ámbito de aplicación, porque eso afectaría pues el principio de progresividad de los derechos humanos, ¿no? Y demás. Pero sí pudiera establecer, a mi modo de particular, una forma de regulación. Ejemplo, supongamos que un adolescente de 13 años asesinó a alguien. Ajá. Se le impuso medidas de protección. Máximo pueden ser 2 años esas medidas de protección. 13, no se incorporó a ninguna actividad educativa, no asistió a psiquiatra, nada, los padres nunca lo llevaron. El consejero de protección lo llama, capítulo, nada, se ríe, hace caso omiso y demás. Pudiera existir una forma de que, bueno, tiene 13, el próximo año va a cumplir los 14, ya tiene 14, es imputable. Pudiera buscarse un procedimiento que, bueno, ya cumpliendo 14 años, no cumplió las medidas de protección cuando era imputable, vamos a de una otra manera a imponerle algún tipo de sanción, o pecuniaria o corporal, pero bueno, también pues atendiendo a que cometió el delito con 13 años, pudiéramos ponerle, por decir, 6 meses, 8 meses como sanción privativa, pero producto de un incumplimiento de sus medidas de protección que no las cumplió. Sería una forma, es algo que se me viene a mí a la mente, ¿no? Como una forma de regulación y tratar de darle, como dignificar al Estado, a las víctimas de esos hechos punibles para que no queden impunes. Es una forma. De todas maneras, en el transcurso de la materia, pues ustedes piensen y si tienen otras ideas, pues vamos a socializarlas y vamos a compartirlas. A ver qué otra forma o una responsabilidad subsidiaria con sus padres. Estamos contestes como abogados que los delitos son individuales. Que si Pedro Pérez cometió un delito, pues lógicamente Pedro Pérez es el que tiene que ser castigado de la comisión de esos hechos delictivos. No su hermano, no su papá, no, ni demás. Pero, en el caso de los adolescentes, no es que se le vaya a imputar al papá que, Pedro siendo adolescente asesinó. Vamos a castigar al papá con pena o sanción corporal. No, o con pena corporal porque, bueno, le haría una mistura ahí con la parte de adultos. No, tampoco porque eso sería una aberración jurídica, ¿no? Pero sí tratar de que el papá se responsabilice un poco de manera pecuniaria, administrativa, con una labor social, comunal, de que porque ese adolescente infringió la ley, cometió un hecho delictivo y aparte que la infringió siendo inimputable, no cumplió. Una forma de responsabilidad social, porque si un papá y una mamá tienen un hijo, tienen responsabilidades con sus hijos. No es dar a luz y traer al mundo niños o niñas que desamparados o dejarlos al arbitrio, a la voluntad de lo que la sociedad le puede dar o el Estado. Hay que ser responsables y conscientes de nuestras acciones, porque todas las acciones pues generan consecuencias, ¿okay? Es una forma de, bueno, que es mi humilde criterio y que sería bueno que ustedes lo vayan pensando para que, bueno, en las próximas encuentros pues podamos socializar este punto. Luego está el 532, que es lo que hablaba de los niños, niñas, adolescentes menores de 14 años, y dice, cuando un niño, niña, adolescente menor de 14 años se encuentra en curso en un hecho punible, solo se le aplicarán medidas de protección de acuerdo a lo previsto en esta ley.
Parágrafo primero, si un niño, una niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido o sorprendida en flagrancia por una autoridad policial, estará de aviso al fiscal del Ministerio Público especializado, quien lo pondrá entre las 24 horas siguientes a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si es un particular quien lo sorprende, debe ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que éste proceda de la misma forma. Parágrafo segundo. Cuando del resultado de una investigación o de juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o una niña o un adolescente menor de 14 años en un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá notificar dentro de las 62 horas siguientes de haber conocido el caso a la Dirección Estatal del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Este 532 prácticamente pues establece la forma de que si un adolescente, un niño de menor de 14 años comete un hecho delictivo, cuál es el procedimiento. Si fue sorprendido por la autoridad, tiene que ser en todos los casos pues informado al Ministerio Público para que este a su vez lo coloque a disposición del Consejo de Protección allí. Y el Consejo de Protección pues aplicará las medidas de protección que ya indiqué, que algunas están aquí establecidas en los primeros artículos, por eso dije que parte tiene relación algunos artículos del 1 al 500 y tanto con la parte del sistema de responsabilidad, pero son algunos. Esas medidas de protección que son pues garantistas y más nada. Y pues queda en libertad el adolescente sujeto a esas medidas de protección. Si es el clamor público, pues también a la autoridad policial, y la autoridad policial a su vez al Ministerio Público para que este a su vez al Consejo de Protección. Si hay concurrencia de adolescentes mayores y menores, pues se tramitarán entre ambos órganos, porque bueno, si ya cometieron el hecho delictivo, uno de 13, uno de 14, pues se remitirán copias certificadas en los organismos para efectivamente pues separar también la causa, y uno va a ser por el Consejo de Protección y otro sí por el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Eso en líneas generales es lo que trata ese artículo. El 534 habla de error en la edad. Dice así: si en el transcurso del procedimiento, en la ejecución de la sanción, se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente. En caso de procesarse a alguien como adulto siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultare menor de 14 años, la remisión será al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto a veces suele pasar, ¿no? No es constante, por decirlo así, pero sí suele pasar. Muchas veces una persona que comete un hecho delictivo, su fisonomía pudiera parecer que es adolescente. No tiene en el momento de la aprehensión algún tipo de documento de identificación y pues la autoridad policial necesariamente hace uso de su aprehensión. Esa persona dice que es adolescente porque sabe que la ley pues va a ser benévola con él y se le abre su proceso a adolescentes y se castiga como adolescente o se sanciona como adolescente. ¿Qué pasa allí? Pues lógicamente que en el transcurso del proceso muchas veces la madre o algún familiar o el mismo adolescente o la misma persona dice: no, es que yo no soy adolescente. Yo tengo 18, 19 años y cometí el delito y bueno, dije que era adolescente, qué sé yo, por diversas circunstancias. Pues lógicamente se debe decretar la nulidad de las actuaciones jurisdiccionales, pero no la nulidad de las actuaciones policiales. ¿Qué quiere decir esto? El expediente, desde su inicio, lo conforma, o la base o el piso más sólido que debe tener el proceso es el acta policial. Una buena acta policial es la que va a fortalecer todo el proceso. Si el acta policial está mala o está viciada, pues lógicamente puede caer ese edificio que estamos construyendo en el proceso penal, tambalea y cae, nulo. Pero si el acta policial está bien sustentada, pues lógicamente va a fortalecer todo el proceso penal. Entonces, esas actas policiales, las entrevistas, las denuncias, siguen vigentes, pero se va a declarar la nulidad de lo actuado por el juez, que en un momento se consideró natural, pero no era natural porque esa persona que dijo ser adolescente no era adolescente, sino era adulto. Entonces se remiten las actuaciones, se declina competencia
para la parte de adultos y pues se mantienen vigentes. El Tribunal de Adultos pues le abre su proceso, le hace el acto de presentación, ya no sería flagrancia, sino audiencia de presentación, luego viene la imputación, su acto conclusivo, efectivamente por el fiscal que ya no es especializado, sino un fiscal ordinario, y sigue el proceso penal. Lo mismo ocurre si es que una persona o un adolescente se identificó como adulto y era adolescente. Pues posteriormente pues se hace también lo mismo, se declara la nulidad, se remiten las actuaciones al tribunal especializado que seguirá la causa normal. ¿Por qué a veces sucede esto? Porque hay un artículo muy importante que es el artículo 2 de la ley que dice así, definición de niño. Se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18. Si existieran dudas, ojo con esto, acerca de si una persona es niño, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Eso es lo que sucede. Cuando los órganos policiales hacen la aprehensión de una persona y no tiene documentos de identificación que acrediten efectivamente cuál es la identidad, y tiene apariencia de adolescente, pues se presume adolescente con base al artículo 2 y por eso las actuaciones llegan al tribunal de adolescente. Posteriormente en el transcurso se determina que no es adolescente, pues ya saben lo que sucede. Hay casos particulares inclusive de que no hay identidad, forma de comprobar efectivamente, pues bueno, se hace uso de otras pruebas, ¿no? Como antropométrica, de dedos, de dientes, bueno, de todas esas cosas para efectivamente determinar la edad real de esa persona y esas pruebas pues tienen un margen de certeza muy alto y las hace el cuerpo de investigaciones, 98, 99 de certeza de que lo que está arrojando sí efectivamente es. Las antropométricas, sobre todo lo que es el conteo de los centímetros de los huesos y demás, pues arrojan una edad con un porcentaje de certeza elevada de que esa persona es menor o es adolescente o es mayor. ¿Okay? Eso con respecto al 534, que es el error en la edad. El 535 es la concurrencia de personas adultas y adolescentes. Dice, cuando en un hecho punible o en hechos punibles conexos concurran personas adultas y adolescentes, las causas se separarán, conociendo en cada caso la autoridad competente para mantener en lo posible la conexidad. Los funcionarios y las funcionarias de investigación a los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes. Las actuaciones que se remitan en razón de la incompetencia, tanto en la jurisdicción penal de la adolescencia como en la de adultos o las adultas, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre que no hayan resultado violados los derechos fundamentales. Esta parte es lo que hablaba hace rato, de que serán válidas todas las actuaciones propias de la aprehensión, pero no serán válidas las actuaciones emitidas o realizadas por el órgano jurisdiccional. Y cuando exista concurrencia de adolescentes y personas adultos en la comisión de hechos delictivos, pues entre los distintos órganos jurisdiccionales se remitirán copias certificadas y se hará la separación debidamente de la causa. Eso no tiene mayor complejidad en todo caso. Y el artículo 536 habla de las disposiciones de este título, se aplicarán a los y las adolescentes que cometan un hecho punible en el territorio de la República, fuera de eso, según las reglas del Código Penal. Bueno, aquí pudiéramos hablar un poco de la extradición, sin embargo, en Venezuela, bueno, yo desde que estuve de juez, no conocía el primer caso de extradición por parte de que un adolescente haya cometido algo muy emblemático, además, en otro y se haya hecho algún tipo de proceso de extradición, ¿no? O sea, casi siempre, pues bueno, los adolescentes cometen son delitos comunes. ¿Cuáles son los delitos comunes? Homicidio, robo, violaciones, tráfico de drogas, sí, en mayor cuantía, pero son adolescentes. Los adolescentes pues no hacen uso de peculados, corrupciones, de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por son más delitos de ese tipo, de tipo comunes, y pues lógicamente que se le aplican las reglas establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, con base a que el hecho punible se cometió efectivamente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y
hasta este artículo lo vamos a dejar hoy, que es el 537, que es la interpretación y aplicación, y dice así: las disposiciones de este título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal y de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los y las adolescentes. En todo lo que no se encuentra expresamente regulado en este título, deberán aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva, procesal y en su defecto el Código de Procedimiento Civil. Efectivamente, lo que hablaba hace rato, que son las llamadas normas de remisión, que por aplicación supletoria se establece en relación con las normas principales de la ley especial. Por decir, en los procedimientos de allanamiento, inspección de personas, pruebas, todo eso que está más regulado y más desarrollado en el Código Orgánico Procesal Penal, pues se aplican esas instituciones generales al sistema de justicia penal juvenil, sin menoscabar las instituciones individuales o propias o características del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Inclusive habla de que se puede aplicar el Código de Procedimiento Civil, sí, muy perfectamente. Por lo menos cuando yo estuve de juez apliqué normas del Código de Procedimiento Civil en casos de tercería, cuando habían conflictos en la entrega de objetos muebles, que en algún tipo de procedimiento había vehículos, teléfonos celulares o bueno, cualquier objeto mueble en discusión porque aparecían diferentes propietarios, pues así se abrían los procedimientos de tercerías, de incidencias, donde quien efectivamente pues optaba o mostraba la propiedad en sí y quién la demostraba esa propiedad, y pues a esa persona que efectivamente se verificara que era el propietario de ese bien mueble que era objeto de reclamación, pues se le entregaba. Pero bien los procesos de incidencia por parte de muchas personas cuando reclamaban un solo objeto. ¿Okay? Entonces se aplican normas del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otra ley que se puedan como suplir algunas deficiencias o lagunas que puede existir en la ley. ¿Okay? O que necesariamente pues hay que aplicar el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Okay? Bueno, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. La próxima clase terminaremos con lo que son las garantías fundamentales del 538 al 550. Hablaremos un poco de la jurisdicción y bueno, sí, y un poco de la fase preparatoria, porque ya la parte de la unidad 3 habla de las atribuciones de los jueces, los órganos de jurisdicción, pero vamos a tocar un poco de todo eso. Bueno, un placer y hasta el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, Leonel, gracias, Caterina.